Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Le saludo en el amor de Cristo. Damos inicio a este estudio bíblico. Vamos a seguir avanzando con el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 8 y vamos a seguir adelante desde el versículo 14 hasta el versículo 25. Dice la palabra de Dios: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando oyó Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tiene tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque es hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Amén? A los que se están conectando, estamos en el Evangelio, perdón, en el libro de los Hechos, capítulo 8, y acabamos de leer del 14 al 25. ¿Amén? Del 14 al 25, entonces. Eh, bueno, aquí ya en el versículo 14, ¿cierto? Decía que los apóstoles que estaban en Jerusalén habían oído que en la ciudad de Samaria ya se había recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? O mejor dicho, ya se había recibido la palabra de Dios. Es decir, que muchos habían sido convertidos en ese lugar, ¿ya? Eh, y por eso dice que les enviaron a Pedro y a Juan, ¿cierto? Por el motivo que vamos a ver a continuación. Después dice: los cuales venidos oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces, ese es el motivo por el cual son enviados Pedro y Juan a Samaria, ¿cierto? Para que las personas recibieran el Espíritu Santo. Y eso demuestra además la importancia de ser bautizado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Eh, Ese bautismo que hacen en las iglesias, ¿cierto? En las congregaciones, independientemente que sea por inmersión, ¿cierto? Cuando lo sumergen en el agua, o que sea por aspersión, cuando le rocían agua en la cabeza. Es una discusión teológica también, pero ese es un símbolo, ¿cierto? Es una manifestación pública de que usted acepta a Cristo y lo sigue, ¿cierto? Y usted lo reconoce de manera pública. Pero hay un bautismo del Espíritu Santo, que eso es algo completamente personal, que cuando el Espíritu Santo lo bautiza a usted de manera individual, ¿cierto? Eh, Decía el 16 después: porque aún, ¿cierto? Se refiere al Espíritu Santo, no había descendido sobre, no había descendido sobre ninguno de ellos, ¿cierto? Es decir, el Espíritu Santo. Sino que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Eh, es decir, habían sido bautizados en agua, justo en el nombre de Jesús, pero aún no recibían el bautismo de parte del Espíritu Santo. El 17 dice: entonces les impusieron las manos, ¿ya? Y recibieron el Espíritu Santo, ¿cierto? Después dice en el versículo 18, ¿cierto? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, es decir, les ofreció dinero, ¿cierto? Aquí empieza una propuesta muy pecaminosa de parte de Simón, porque él ve que las personas están recibiendo el Espíritu Santo con la imposición de manos de los apóstoles, y le ofrece dinero, ¿cierto?, para poder tener ese poder también, ¿ya? Eh, y en el 19 dice: diciendo, dadme también a mí esta potestad, ¿cierto?, este poder, eh, para que cualquiera que yo pusiera las manos encima reciba el Espíritu Santo, ¿entienden? Es decir, él esperaba comprar con dinero los dones que solamente entrega a Dios
a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Lo cual, por supuesto, que no habría podido ocurrir ni va a ocurrir nunca, ¿cierto? Eh, Nada puede comprarse como don de Dios a través del dinero, ¿cierto? Los dones los entrega Dios como un regalo. El 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, que piensas que el don de Dios se gana con dinero, ¿cierto? Eh, ahora, tenemos que entender, sobre todo nosotros los hijos de Dios, los predicadores, que ninguna cosa, nada de las cosas que Dios puede entregar, me refiero a sus dones, se puede adquirir con dinero, ¿ya? En las iglesias se ofrenda, en la iglesia se diezma, en la iglesia ¿cierto? Se ayuda a otros hermanos necesitados, pero los dones de Dios no se compran con dinero, estos son entregados de parte del Señor, a quien Él elige, ¿cierto? Usted también puede orar y pedirle a Dios que le dé un don, ¿cierto? Señor, en nombre de la sanidad, yo me gustaría ser útil en tus manos, ¿cierto? Que Dios pusiera las manos sobre los enfermos y que a través de mis manos el Espíritu Santo tuyo obrar y sanar a los enfermos. Tú se lo puedes pedir a Dios. Pero Dios es soberano y Él le entrega ese don si quien lo quiere, ¿cierto? Si considera que está dentro de sus planes, dentro de sus propósitos, ¿verdad? Pero es un regalo de parte de Dios. Dice el versículo 21 de lo que acabamos de leer, que le dicen, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, ¿cierto? Eh, porque tu corazón no es recto delante de Dios, ¿cierto? Bueno, obviamente la obstinación de parte de Simón en este caso es la causa de que tenga un corazón maligno, ¿cierto? Porque él insistía eh, con obtener ese don de manera económica, ¿cierto? De parte de Dios y obviamente que no lo iba a conseguir. El versículo 22 decía, arrepiéntete pues de esta tu maldad, ¿cierto? Con esto ya está revelando lo maligno del pecado que estaba cometiendo Simón al querer, ¿cierto? Comprar con dinero los dones de Dios, ¿cierto? Y ruega a Dios, dice el apóstol, ¿cierto? Si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón, ¿cierto? Eh, no le dice que ojalá que se solucione este problema, o ojalá que dejen de desearlo, sino que ojalá que Dios perdone este deseo maligno que tú estás teniendo en tu corazón, ¿cierto? De adquirir los dones a través del dinero. Después le dice, porque es hiel de amargura, ¿cierto? Eh, y es prisión de maldad. Se refiere a la condición extrema de maldad que tenía Simón al pretender obtener un regalo, ¿cierto? A través del dinero. Eh, Era una esclavitud de parte de Simón en la cual se encontraba, ¿cierto? A la avaricia, a tener dinero y querer conseguir todo con dinero. Hay muchas personas en este tiempo que piensan que pueden conseguir todo con dinero, la felicidad, ¿cierto? La alegría, la prosperidad, la tranquilidad, ¿cierto? La paz. Pero todas esas cosas las entrega a Dios. Necesitamos dinero para estar en paz, necesitamos dinero para ser felices, porque Dios es el que nos da la felicidad, nos da la paz y nos provee incluso en el aspecto económico. El 24 sigue respondiendo, entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, ¿cierto? Esa es una actitud correcta de parte de Simón, ¿cierto? Que él pidiera a los apóstoles que rogaran por él, ¿cierto? Que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. ¿Ya? Después el 25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Ya? Lo que está aclarando acá es que en el camino hacia Jerusalén, en muchas ciudades y en pueblos predicaron, eh, y esto nos tomó varias semanas, ¿cierto? Realizarlo. Vamos a seguir avanzando. Estamos en el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer desde el 26 hasta el 40. Desde el 26 hasta el 40, del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Dice así. Perdón, dice, eh, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candás, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro.
Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Va a su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitado de la tierra su hijo. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pensando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. 26 entonces dice, aquí empieza ¿cierto? A relatarnos el acontecimiento de Felipe con el eunuco y con el Espíritu Santo, ¿cierto? Decía el 26, eh, que en aquel tiempo el ángel del Señor habló a Felipe, ¿cierto? Eh, en vez de Felipe regresar a Jerusalén con Pedro y con Juan, ¿cierto? Sigue adelante y después dice diciendo, levántate y ve hacia el sur, ¿cierto? Esta es la misión que le da el Espíritu Santo, o mejor dicho, este ángel del Señor, ¿cierto? A Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, ¿cierto? Eh, Seguramente se refiere a la Gaza que se señala en el Antiguo Testamento, que ya no existe actualmente, ¿cierto? Fue destruida en el año 93 a.C. Y después dice el 27, entonces él se levantó, ¿cierto? Se refiere a Felipe y fue, ¿ya? Esa distancia que le tocó recorrer es cerca de 160 kilómetros más o menos, ya para que usted tenga una idea, ¿ya? Y de inmediato le obedeció, por supuesto, Felipe al ángel del Señor que le había mandado a esa misión. Ya aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candans, reina de los etíopes, eh, ahí inmediatamente nos damos cuenta que es un prosélito del pacto de Israel, ¿cierto? Es un gentil, digamos, por el cargo que tenía, el cual era puesto sobre todo su tesoro, ¿cierto? Era el tesorero del país africano, ¿cierto? De Candace. Por lo tanto, no era una persona eh, del pueblo, una persona común y corriente, sino que tenía cierto poder, ¿cierto? Porque era el tesorero de un país africano, ¿cierto? Y dice, había venido a adorar a Jerusalén, ¿cierto? Seguramente se refería a la fiesta de los tabernáculos que estaba ocurriendo en ese tiempo, y él venía a esa fiesta a adorar, ¿cierto? Eh, eh, Bueno, hay un autor, ¿cierto?, que se llama Eusebio, que es un estudioso bíblico, que él dice que este habría sido el primero de los gentiles que se convirtió a Cristo, ¿ya? Eh, Cuando se inicia la iglesia primitiva. Es un dato histórico, no es un dato bíblico. La Biblia habla de este eunuco, del acontecimiento que vive con Felipe, pero no dice que haya sido el primero, pero por los estudios bíblicos de ciertos estudiosos, teólogos, al parecer sería el primer gentil que se convierte después de que se levanta la primera iglesia, o sea, la iglesia de Cristo, ¿cierto? La iglesia primitiva. El 28 dice, se volvió, ¿cierto? Es decir, regresa a Etiopía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, ¿cierto? Eh, lo más probable es que haya ido leyendo una versión griega del profeta Isaías, ¿cierto? Y dice el 29, y el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, dijo a Felipe, ¿cierto? Eh, acércate y júntate a ese carro. El 30 decía, y acudiendo Felipe, eh, le dice, ¿cierto? Perdón, el 29 le dice, ¿cierto? Acércate y júntate a ese carro. Lo más probable es que el carro del eunuco se haya detenido para que los caballos tomaran agua. Por eso que el Espíritu Santo le dice a Felipe que se pegue al carro, ¿cierto? No es que haya ido en movimiento, sino que se acerque, que se ponga al lado. Y ahí, ¿cierto? Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, ¿cierto? El etíope, perdón, el eunuco estaba leyendo al profeta Isaías, ¿cierto? Y dijo, ¿pero entiendes lo que lees, ¿cierto? Le pregunta a Felipe. Eh, y lo más probable es que el Espíritu Santo inspira a Felipe para hacerle esta pregunta al eunuco, para poder
digamos, introducirlo en la conversación que venía después, ¿cierto? Eh, a usted seguramente le ha pasado en algún momento, ¿cierto? Que usted siente de parte de Dios hablarle a alguien haciendo una pregunta, ¿cierto? Para introducir el tema del Evangelio, ¿cierto? A veces pasa. Sin ser invasivo, ¿cierto? El Espíritu Santo no impide, nosotros le hablamos a las personas, le instalamos un tema y de ahí sale el tema, ¿cierto? De predicarle la palabra de Dios. El 31 decía, y dijo el eunuco, ¿y cómo podría si alguno no me lo explica, ¿cierto? Eh, y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él, ¿cierto? Es decir, lo que el eunuco quería era que Felipe subiera a su carro y le explicara lo que estaba leyendo. Seguramente él estaba hace mucho tiempo leyendo la Biblia, como nos pasó a muchos de nosotros antes de ser bautizados por el Espíritu Santo, y leíamos y no entendíamos, ¿cierto? Eh, entonces seguramente a este eunuco le pasaba eso, y era muy estudioso, leía la Biblia, pero no entendía nada. Entonces le pregunta y Felipe le va a explicar, ¿cierto? El 32 dice, y el lugar de la escritura que leía era este, ¿cierto? Y ahí tuvimos la lectura de la porción bíblica que estaba leyendo el eunuco, ¿cierto? Eh, Claramente es una orquestación de parte del Espíritu Santo porque habla precisamente de algo medular, ¿cierto? De la Biblia. ¿Cierto? Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así lo abrió su boca, ¿cierto? Se refiere a cuando el Señor iba, ¿cierto? A la cruz y cerró su boca como un cordero manso y humilde, ¿cierto? Se refiere a lo que nosotros tenemos que predicar, ¿cierto? A la cruz, a la muerte en cruz de parte de su Jesucristo, ¿cierto? Del sacrificio maravilloso que él hizo. Y precisamente el Espíritu Santo organiza todo para que justamente sea esa la palabra que está leyendo el eunuco, justamente aparece Felipe, justamente se pone al lado de su carruaje y justamente esta es la porción bíblica que está leyendo el eunuco, que es la porción más clara para explicar, ¿cierto? El acto de muerte y de resurrección de parte de Jesucristo por el perdón de los pecados de la humanidad. Y el 33 decía, en su humillación su juicio fue quitado, ¿cierto? Eh, Más su generación, ¿quién la contará? Eh, Porque es quitada de la tierra su vida, ¿cierto? Aquí de alguna manera está hablando, ¿cierto?, de lo que pasó con el Sanedrín, que trataron, ¿cierto?, de borrar a Jesús, ¿cierto?, de la faz del mapa de la tierra, eh, pero sus malas intenciones, ¿cierto?, nunca prosperaron, ¿cierto?, porque siempre el plan de Dios fue perfecto, de llegar, ¿cierto?, a cumplir el hecho de que la palabra fuera predicada, ¿cierto?, en todo lugar. Y el 34 sigue respondiendo, el eunuco a Felipe dijo, te ruego, ¿de quién el profeta está hablando esto, ¿cierto? Porque todavía no entendía que estaba hablando de Jesucristo, ¿cierto? Eh, Obviamente esta pregunta que el eunuco le hace a Felipe habla de un corazón sediento por la palabra de Dios, ¿cierto? Porque él seguramente había leído muchas veces esta porción, pero no había entendido que estaba hablando del propio Jesucristo, ¿cierto? Y le dice de sí mismo o de otra persona está hablando, ¿cierto? Le pregunta a Felipe. eh, entonces Felipe, ¿cierto? Dice el 35, abriendo su boca, abre su boca, ¿cierto? Y comenzó desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, ¿cierto? Esta escritura puntualmente se refiere a Isaías 53, del 7 al 8, ¿ya? Y ahí le explica Felipe al etíope la profecía de la cual hablaba Isaías, ¿cierto? Al referirse a Jesucristo, ¿cierto? 800 años antes que viniera Jesucristo a este mundo, el profeta Isaías, inspirado por Dios, habla, ¿cierto?, de que iba a venir Jesucristo. En 800 años más, imagínense, que iba a ir como un cordero manso y humilde a morir en la cruz del Calvario. Y eso es lo que estaba leyendo el eunuco, ¿cierto? Y que se lo explica a Felipe también. Y el 36 decía, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, ¿cierto? Eh, y dijo el eunuco, he aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Eh, Él, de alguna manera, había entendido, ¿cierto?, lo que era aceptar a Cristo y de alguna manera quería cumplir, ¿cierto?, con el rito del bautismo, ¿cierto?, que también seguramente lo entendía porque había leído mucho la palabra, la ley, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, y por lo tanto quería obedecer esa parte de la ley que habla acerca del bautismo en agua, ¿cierto? Esa manifestación pública de que somos de Cristo y que no somos del mundo. Eh, el 37 decía, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puede, ¿cierto? Es decir, aquí hay una parte medular también, le está mostrando el único requisito para ser salvo, ¿cierto? Que es creer.
Porque si usted cree que es salvo por ir a la iglesia los domingos, está en un error. Si usted cree que va a ser salvo porque regaló una bolsita con mercadería, está equivocado. Si usted cree que es salvo porque es bonito o porque no anda pisando huevos, no le hace un mal a nadie, porque es más sanito que el chuño, nada, no hay salvación. La salvación es por creer en Cristo, ¿cierto? Entonces, Felipe le presenta eh, a, a este eunuco, ¿cierto? El único requisito para ser salvo. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único requisito para ser salvo, ¿cierto? Creer en Cristo. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿cierto? Le responde el eunuco. Esto muestra, ¿cierto? Que Felipe había entregado de manera clara y precisa el plan de salvación, ¿cierto? Sin grandes ritos, sin grandes parlantes, ¿cierto? Tanta ostentación, pero fue muy breve, muy conciso y muy medular en explicarle que si él creía en Cristo, que era el Hijo de Dios, bastaba para bautizarse, para cumplir con ese rito, ¿cierto? Dice el 38, y mandó, ¿cierto? El eunuco, ¿cierto? O el etíope, a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿cierto? Eh, Aquí nosotros podríamos concluir, pero queda, ¿cierto? Eh, aún en discusión teológica, porque los teólogos de muchas facciones religiosas no han llegado a una convicción total de si el bautismo es por inmersión o por aspersión. ¿Cierto? La inmersión es cuando usted se sumerge en el agua y la aspersión es cuando usted tiene una agüita en la cabeza, ¿cierto? Pero aquí los que apoyan la teoría de que el bautismo es por inmersión se avalan en esta porción bíblica, ¿cierto? Que dice, y mandó el etíope, ¿cierto?, a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, ¿cierto? Eh, entonces, este es lo que avala esa versión del bautismo. El 31 dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, ¿cierto? Eh, Tal cual como lo dice, lo arrebató, ¿cierto? Pum, lo hizo desaparecer. Y después aparece en otro lado Felipe, ¿cierto? Después dice que apareció eh, en Azoto, ¿cierto? Pero en ese momento lo arrebató, ¿cierto? El etíope es bautizado y Felipe desaparece de su vista. Algo sobrenatural, ¿cierto? Que solamente se puede hacer a través del poder de Dios. No fue Felipe que tenía poderes sobrenaturales para aparecer o desaparecer, no. El Espíritu Santo lo arrebata, lo saca de ahí y lo lleva a otro lugar, ¿cierto? Seguramente había otra misión ahí que Felipe tenía que cumplir. El 39 dice, cuando subieron del agua, ¿cierto? Ya el Señor arrebató a Felipe, ¿cierto? Y no lo vio más el eunuco, ¿cierto? Debe ser una experiencia extraordinaria para el eunuco, ¿cierto? De ser testigo de un rapto, ¿cierto? Un arrebato de una persona, ¿cierto? Frente a sus ojos. Y dice que después que el etíope, ¿cierto? Se fue por su camino gozoso, ¿cierto? Claramente ese viaje para él valió la pena, ¿cierto? Y el 40 decía, mientras tanto Felipe se halló en Azoto eh, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Azoto, de Cesarea a Azoto hay cerca de 90 kilómetros, ¿cierto? Eh, Así que imagínense qué tremendo ser arrebatado por el Señor y después aparecer predicando en otra ciudad. Parece de ciencia ficción, de películas de superhéroes, pero el Señor tiene poder para hacer eso. Y muchas cosas más. Lo hizo con Felipe y arrebató un par de personas más, ¿cierto? De acuerdo a, a los relatos bíblicos, ¿cierto? Tarea para la casa. ¿Quién más fue arrebatado por el Señor? Ahí me lo ponen en el WhatsApp. Ya. El otro capítulo que viene entonces es el capítulo 9, ¿cierto? Por esto estamos terminando el capítulo 8. Estamos terminando el capítulo 8. Vamos a empezar con el capítulo 9, que este capítulo es un capítulo maravilloso que habla acerca de la conversión de Saúl. ¿Cierto? Aquí ya vamos a empezar a hablar de Pablo, ¿cierto? De Saulo, Saulo de Tarso, ¿cierto? Que Dios le cambia el nombre. Capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Hasta donde alcanzamos a leer, yo creo que vamos a leer hasta el capítulo 8, ¿ya? Si no nos aparece el relojito ahí, avisándonos que se acabó el tiempo. Leamos entonces el capítulo 9 del versículo 1 al 8. Hasta el 9, ¿verdad?
Hasta 9 horas, del 1 al 9. Dice así. La Reina Valera dice conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Dice entonces que Saulo, el versículo 1, respirando una amenaza sin muertes contra los discípulos del Señor, ¿cierto? O sea, ahí todavía está presentando a Saulo o a Pablo, ¿cierto? Como, aún como el líder de la persecución en contra de la iglesia primitiva, ¿cierto? Hasta ese momento todavía estaba, pero number one, y número uno, como perseguidor de los cristianos. Y dice, ¿cierto?, que vino al sumo sacerdote, ¿cierto?, que era la autoridad religiosa principal de ese lugar, eh, que era Caifás, ¿cierto?, el sumo sacerdote, eh, y demandó de él, ¿cierto?, letras para la sinagoga, ¿cierto?, cartas, de autorizaciones para viajar de un lugar a otro, ¿cierto? Esto fue cerca del año 34 después de Cristo, ¿ya? Eh, Y con esto nos explica claramente que la persecución de Pablo no solamente fue en Jerusalén, sino que se extendió a muchas ciudades, ¿cierto? Pablo viajó por muchos lugares persiguiendo a los cristianos. Dice pues para que si hallara algunos hombres o mujeres de esta secta, ¿cierto? De los cristianos, eh, pudiese traerlos presos a Jerusalén, ¿cierto? eh, Habla de la secta, ¿cierto? Obviamente de manera peyorativa. Nosotros sabemos que habla de la iglesia primitiva, pero ellos la veían como una secta porque creían que estaban todos adorando a un hombre, ¿cierto? Que habían dejado de cumplir la ley, entonces los tildan como una secta, pero eran los seguidores de Jesús, ¿cierto? Eh, y lo que querían en definitiva era hacerlos declarar frente al Sanedrín y crucificarlos, ¿cierto? Como lo habían hecho con Cristo también. El versículo 3 decía, y yendo por el camino aconteció que llegando cerca de Damasco, eh, está cerca, son 281 kilómetros más o menos desde Jerusalén, ¿cierto? Que está la ciudad de Damasco, dice, súbitamente le acercó un resplandor de luz que lo dejó ciego, ¿cierto? Eh, Esta es la visión de Cristo en toda su gloria y plenitud. Fue, bueno, solamente Pablo sabe lo que vio, ¿cierto? Pero fue tan glorioso lo que vio que quedó ciego, ¿cierto? Perdió la vista por 3 días. Vio a Jesucristo en pleno, ¿cierto? En toda su gloria, seguramente por eso quedó ciego. Dice el 4 y cayendo en tierra, ¿ya? Bueno, cuento se insinúa, ¿cierto? Que fue tanto el resplandor, tanto el poder de ver, ¿cierto? En la gloria de Dios que cayó de su caballo, ¿cierto? Eso dice, cayó a tierra. Eh, Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? ¿Cierto? Eh, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Eh, Después dice, y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿cierto? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eh, Algunos tratan se confunden, ¿cierto? Con esta frase, dice, dura cosa es de dar cosas contra el aguijón. Eh, Se refiere a ver, unos aguijones afilados que se ponían eh, en la yunta de los bueyes, ¿ya? Los bueyes que estaban atados al arado. Entonces, cuando el buey trataba de dar patadas para atrás o trataba de salirse de la yunta, estos aguijones le clavaban y el buey tenía que volver, ¿cierto?, a enrilarse y seguir su camino. No, no se refiere a un aguijón de un alacrán, ¿cierto?, o un escorpión como algunos piensan.
Eh, Se refiere a eso, ¿cierto? Cuando te tratas de salir del camino, viene el aguijón y te pincha y te hace volver al camino. Por eso cuando los cristianos como que se van, ¿cierto? Como que no quieren obedecer la voz de Dios, no quieren cumplir con la palabra del Señor, se le dice, dura cosa te va a dar cosas contra el aguijón, ¿cierto? Dura cosa es irse en contra de un Dios vivo, tremendo. El 6 decía, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga, cierto? Y en ese momento cuando él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es el momento preciso en el cual Pablo es salvo, ¿cierto? Porque le dice, Señor, está reconociendo como Señor y se doblega. ¿Qué quieres que haga, cierto? En ese momento, con esas palabras, él está siendo salvo, ¿cierto? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer, ¿ya? Obviamente ese era el plan perfecto de Dios con la vida de Pablo y con la vida de cada uno de nosotros. Y yo no le estoy dando la gracia a Pablo, le estoy dando la gracia a Dios por usar a Pablo, porque si Dios no hubiera usado a Pablo, ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que no somos judíos, habríamos llegado a Cristo. Porque fue Pablo el instrumento que Dios utilizó para llegar a los gentiles, ¿cierto? A los que no éramos parte de la vid verdadera, a los que no habíamos sido parte del pueblo elegido por Dios, ¿cierto? Pero fuimos adoptados por el Señor y injertados, ¿cierto?, en la vid verdadera, como esos pámpanos que se estaban secando, que estaban muriendo, y el Señor los inyecta, ¿cierto?, con esa savia, ¿cierto?, con esa vid, y nos recupera, nos regenera, nos transforma en una nueva criatura, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios por usar a Pablo de esa manera tan maravillosa. El plan perfecto de Dios con Pablo y con la humanidad toda, ¿cierto? Con todos los que no pertenecemos al pueblo judío. El 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, ¿cierto? Estaban conscientes de que había pasado algo, habían escuchado una voz, pero no entendían nada, ¿cierto? Oyendo a la verdad la voz, pero no viendo nada, ¿cierto? Eh, Fue solamente Pablo el que vio al Señor, ¿cierto? Eh, Leímos hasta el número 9. Ya. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, ¿cierto? Eh, Como yo le decía, ¿cierto? Seguramente los ojos de Pablo fueron cegados por la gloria de Dios. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, ¿cierto? Eh, Imagínense, Pablo, después de ser el campeón de los perseguidores, era llevado, ¿cierto?, como un lazarillo, como un ciego, ¿cierto?, de la mano, a dejarlo, ¿cierto?, a algún lugar para que descansara, para que pasara, ¿cierto?, ese trance que estaba viviendo. Y el 9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, ¿cierto? Eh, bueno, obviamente ese sin ver, ¿cierto? Habla de un sentido físico, ¿cierto? Porque claramente del momento que él ve a Cristo empieza a ver, ¿cierto? Así como usted empezó a ver la verdad cuando se le cayó esa venda en los ojos, cuando dejó de adorar imágenes, cuando dejó de comprar agua bendita y todas esas parafernalias que nos vende el diablo, cuando usted se le cayó esa venda en los ojos, ahí empezó a ver, ¿cierto? Entonces a Pablo le pasó lo mismo. Aquí la Biblia dice 3 días sin ver, pero a partir del primer día de su encuentro con Cristo, Pablo deja de ver en términos físicos, porque queda ciego, pero empieza a ver de manera espiritual, ¿cierto? Y no comió ni bebió nada, o sea, ayunó 3 días y 3 noches. Qué tremendo cómo el Señor nos va instruyendo a través de su palabra. Es maravillosa la historia de Pablo, vamos a seguir adelante con esto, pero ya estamos en el tiempo ya, así que lo vamos a dejar hasta acá. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a seguir con este capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 10 en adelante. Ahí empieza hablando de Ananías y de otras cosas que hace el Espíritu Santo con Pablo. Amén. Con esto vamos a terminar el estudio y lo voy a pedir a mi hermana Daniela que nos despida con una oración. Amén. Amén. Señor Jesús, en esta hora te agradecemos, Padre bendito, una vez más, Señor, por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder escudriñarla, Señor, y así poder comprender más, Señor Jesús, de este libro, Señor, que tú nos has dejado, Señor Jesús, para poder atesorarlo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y en nuestra alma, Señor. Te agradecemos, Señor, porque en cada estudio, Señor, podemos
aprender, Señor. Y en este día, Señor, en esta hora, Señor, podemos aprender, Señor amado, de que aún así como tú tuviste misericordia, Señor Jesús, con Pablo, Señor amado, que era un perseguidor de los cristianos, Señor, pidió cartas, Señor amado, para aún matar a tus hijos, Señor, a los cristianos, Señor. Era el más malo, Señor. Pero aún así tú tuviste misericordia de él, Señor amado, porque no querías que se pierda, Señor. Y, y tú le revelaste esta verdad, Señor, le quitaste esta venda de los ojos, Señor amado. Pero, pero te agradecemos, Señor, porque como lo hiciste con él, una vez también lo hiciste con nosotros, Señor. No, no sacaste la venda de los ojos, Señor. Hoy día podemos, Señor, seguir este camino, Señor amado, que tú has trazado para nosotros, para que no nos perdamos, Señor. Te agradecemos, Señor, te bendecimos, Señor. Eh, no alcanzan las palabras, Señor, para agradecerte, Señor Jesús, que aún no valiendo nada, Señor, aún siendo tan pecadores como lo fue Pablo y quizás más aún, Señor, tú tuviste un día misericordia de nuestras vidas, Señor. No te olvidaste de nosotros, Señor. Nos lavaste, nos redimiste, nos perdonaste, Señor, nos sanaste, Señor. Y hoy día, Señor, somos hijos tuyos, Señor Jesús, comprado a precio de sangre, Señor. Y te agradecemos, Padre bendito, Señor, porque tu sangre bendita, Señor, que algún día fue derramada, Señor, como explicaba, Señor Felipe, el eunuco, Señor Jesús, que a través de esa sangre preciosa, Señor, como cordero fuiste llevado, Señor, al matadero, sin pronunciar palabras, Señor, por esa sangre bendita, Señor. Hoy día podemos estar, Señor Jesús, en pie, Señor. Hoy día podemos, Señor, reconocer y saber, Señor, que tú estás con nosotros en todo momento, en todo tiempo, Señor, y en toda hora y en todo minuto, Señor. Padre bendito, te presentamos, Señor, este día, esta noche, Señor amado. Aquí hay un temporal fuerte, Señor amado, eh, mucho viento, Señor. Yo te pido, Señor, que tú cubras, Señor, nuestro hogar, Señor, que tú nos protejas del viento, Señor amado, de la lluvia, al igual que mis hermanos, Señor Jesús, y también, Señor, allá en Santiago, Señor, con mi suegra, Señor, usted los sea cuidando, Señor amado, nos sea protegiendo, mande a sus ángeles también a cuidar y velar nuestros sueños, Señor amado, y que cada uno de nosotros podamos descansar en paz, Señor, en comunión, en tranquilidad, Señor, sabiendo, Señor, que tú el día de mañana, tú no, nos darás nuevas fuerzas, Señor, para seguir adelante. Te damos las gracias por esta semana, Señor, porque sabemos, Señor, que tú vas por delante de nosotros, nos guarda y nos cuida, Señor. Te presentamos todas estas peticiones en el nombre de tu Hijo amado y buen Salvador Jesús. Amén. 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 Bueno,